Buenos días, estimados estudiantes de décimo. Bienvenidos a una clase más de lenguaje. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de los textos periodísticos. ¿Cuál es la estructura básica, no? El día de hoy vamos a trabajar con tres tipos de textos periodísticos. Bienvenidos. Para empezar, entonces, nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿qué es un texto periodístico? Para empezar. Entonces, aquí nosotros tenemos que aclarar que son todos los escritos que se publican en medios de comunicación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito? Informar, opinar o narrar hechos relevantes, importantes y sobre todo que son reales, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan tener fuentes verificables y confiables de algo que ha sucedido. Estos textos se dividen en diferentes géneros. El día de hoy nosotros vamos a trabajar básicamente tres, que es la noticia, la crónica y el artículo de opinión. Como primer punto, nosotros tenemos a la noticia. ¿Qué es las noticias, no? Muchos nosotros a veces cuando decimos noticias solamente nos enfocamos en algo que vemos por televisión, pero la noticia en sí es todo texto informativo que va a hablar o que va a presentar hechos recientes o que sean de interés general de una manera objetiva y concisa. Es decir, tienen que dar la información clara. ¿Cuál es la estructura básica de la noticia como tal? Primero que debe tener un título. En el título que se pone es un resumen del hecho, pero en pocas palabras. Acuérdese que muchas veces les he dicho que los títulos tienen que ser cortos y llamativos. ¿Para qué? Para que usted lea el título y se enganche con la nota y quiera buscar leer. Ojo, no es lo mismo tener un título llamativo que tener un título mentiroso. Usted no puede poner cualquier cosa como título con tal de llamar a la audiencia, cuando después en la nota usted se va a dar cuenta que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Usted va a perder credibilidad, ¿no? Como escritor de la noticia. La noticia tiene como segundo punto el lead o la entradilla, que básicamente es este párrafo que va después del título y que responde a varias preguntas básicas que se concisan dentro de la noticia. Primero es quién, es a quién fue parte de ese suceso, qué pasó, cuándo, dónde, por qué, cómo. Una noticia básicamente se construye bajo la respuesta de todas estas preguntas al momento que se la está redactando, ¿no? El cuerpo o desarrollo. Aquí es donde entra la mayor parte del texto, en la redacción de la nota, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se amplía la información donde se van detallando los hechos en el orden de importancia. Dentro del cuerpo también se puede ir respondiendo a todas estas preguntas, ¿no? Del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y el cierre es la partecita final que básicamente ¿qué es? No, nos incluye una conclusión o un dato adicional relevante. Ojo, las noticias tienen que ser de manera general actuales, que sean de un interés general. Nosotros ahorita en este momento las noticias que más nos importan o que más destacan son las que se están abordando sobre el tema de la crisis energética. Entonces vamos a pasar quién está al frente, qué está pasando en las hidroeléctricas, cuándo tendremos luz, dónde serán los cortes, por qué se está dando esta problemática, cómo se va a solucionar, ¿verdad? Entonces, la noticia es de interés general. Tienen que tener información clave que se puede apoyar también con fuentes, con estadísticas para darle más fuerza, ¿sí? Vamos al segundo punto, la crónica, este segundo género. Este género es más narrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque relata un hecho o un acontecimiento de una forma mucho más detallada, más personal, con una visión subjetiva del periodista. Al contrario de la noticia tiene que ser objetiva. ¿Qué es ser objetivo? Es ser claro y conciso con los datos, ¿no? No se apega mucho a las emociones de quien está escribiendo. En cambio, la crónica sí. La crónica tiene una manera, un estilo de escritura mucho más libre, ¿no? De manera personal, si me preguntan, a mí me parece mucho más bonita la crónica porque si bien es cierto que tiene una estructura como una introducción, un desarrollo y una conclusión, aquí el escritor tiene una situación emocional más libre de poder escribir, poder mezclar emociones, vivencias, ¿no es cierto? De una manera más detallada. Tal como la noticia también tiene una estructura porque es un género periodístico y hay que seguir un orden.
También tiene una introducción. Más allá del título, básico que sí debe tener, tiene la introducción como parte principal, que presenta el hecho o el contexto sobre qué voy a hablar, sobre qué va a ser mi narración. El desarrollo. Aquí usted va a describir totalmente los acontecimientos de una manera detallada. En las crónicas se utiliza mucho el tema de la cronología clara de los hechos, cómo fueron sucediendo, en qué tiempo, en la hora, para que usted le pueda dar como una narración viva, digamos, al escrito, ¿no? Y la conclusión, que de manera general puede ser una reflexión o un cierre personal del periodista sobre los hechos narrados. Como les digo, la crónica tiene un estilo más amplio de libertad para que el escritor o el periodista pueda narrar algo de una manera mucho más extensa. Si hablamos en temas de extensión, de manera general las crónicas son un poco más extensas que las noticias. Tercer género, el artículo de opinión. ¿Qué es un artículo de opinión? Ojo, aquí hay que diferenciar que no es lo mismo opinar yo cualquier cosa que enfrascarnos en el género como tal del artículo de opinión, porque este es un texto en el que el periodista, si bien es cierto, expresa su punto de vista sobre un tema específico, tiene que basarse en hechos o en su experiencia personal, pero básicamente tiene que tener también como fuentes viables o de dónde sacó la información y cómo la va a expresar a la audiencia, ¿no? Al ser un género periodístico, también tiene una estructura, que por lo general casi son todos, ¿no? Introducción, cuerpo, conclusión. ¿Qué pasa con la introducción? Usted va a presentar el tema y la postura en caso de que usted sea quien escriba, ¿no? En el cuerpo, ¿qué se hace? Se argumenta y se justifica la postura con ejemplos, con datos o con referencias. Aquí es lo que les decía, usted no puede decir tal cosa porque sí, tiene que decir por qué usted está diciendo, justificar por qué usted está con esa postura. Apóyese en datos, en referencias que tenga de otras situaciones o de vivencias que se hayan visto, pero que sean verificables, comprobables. Y la conclusión, pues básicamente ¿qué es lo que hace? Es reforzar la opinión o sugiere una posible solución o reflexión. Por ejemplo, voy a seguir trabajando con el tema de la crisis energética, ¿no es cierto? Entonces, usted en la introducción, ¿qué va a hablar? Va a hablar sobre los daños económicos a las familias que se están dando por el tema de los cortes de luz. Entonces, usted obviamente como la persona que va a generar este artículo de opinión, primero tiene que entender que el artículo de opinión, al ser un género periodístico, tiene que tener la firma o el nombre de quien lo escribe. Casi siempre la persona que lo dice tiene que hacerse, digamos, de manera general, tiene que hacerse cargo de lo que está diciendo. No puede simplemente lanzar algo y después decir yo no he dicho. Tiene que hacerse responsable de las palabras que está diciendo. Por eso es importante que si usted me inventó, va usted a decir que usted está totalmente a favor de los cortes de luz, porque hay que ahorrar energía, y usted sabe que se le va a ir un montón de gente en contra suya, porque usted está diciendo que está a favor, pero usted tiene que argumentar por qué está a favor, qué es lo que pasa, por qué es necesario en este momento que se den los cortes de luz, por qué es necesario que se corte en ciertos sectores más horas que en los otros, qué pasa con el tema de las de las plantas generadoras, qué pasa con el tema de las barcazas. O sea, usted tiene que hablar sobre algo que tenga un conocimiento de causa, apoyándose en algo, ojo, pero haciéndose usted responsable de todo lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, los artículos de opinión sí es poner la postura personal, pero apoyándome con referencias de algo, teniendo algo sólido y decir, a ver, yo estoy hablando desde este punto de vista porque hay este estudio que dice que las lluvias son las causantes de que no podamos tener energía y hay que ver otras alternativas. Entonces es importante que tenga muy clara aquí la diferencia en una simple opinión a un artículo de opinión, ¿sí? Nosotros aquí vamos a hablar acerca de la comparación entre estos tres géneros. ¿Cuáles son las diferencias importantes que nosotros debemos marcar? Primero, la noticia como tal, y se había explicado al inicio, tiene que ser objetiva. ¿Por qué? Porque la noticia simplemente da información. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes son los involucrados?
nada más. Yo simplemente cojo y doy la información tal cual. ¿Cuál es la diferencia de la crónica? La crónica, si usted se da cuenta, es subjetiva, porque trabaja con el tema de las emociones, narran hechos en detalle, tienen más amplitud para poder escribir, es más libre, lo que yo les decía. En la crónica, usted puede expresar todo lo que usted quiera sobre un hecho, sobre una vivencia. Las crónicas sí se pueden trabajar desde el tema personal, ¿no? Y los artículos de opinión también es una situación subjetiva porque es la postura de una persona. Está opinando sobre un tema y obviamente tiene que justificar esta postura, haciéndose responsable de lo que se está diciendo. ¿Dónde nosotros podemos encontrar estos textos? ¿Dónde nosotros encontramos estos textos? La noticia básicamente vamos a encontrar en los periódicos, en los noticieros, en los portales web que estén asociados a estas páginas noticiosas, ¿no? La crónica, ¿dónde nosotros encontramos? Podemos encontrar muchas de las veces en revistas, periódicos, programas de radio, televisión, porque las crónicas también pueden ser narradas como tal, historias, ¿no? Vivencias directas. Y los artículos de opinión, pues obviamente en los espacios de opinión, en los medios digitales o los medios de comunicación impresos. Es importante nosotros entender como conclusión de este tema de los textos periodísticos, que aunque estos textos comparten el objetivo de informar, cada uno tiene una estructura diferente, un enfoque diferente, tiene un objetivo distinto. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿A quién quieren llegar? ¿Cómo desean llegar? ¿No? Cada tipo de textos siempre se van a adaptar al propósito y a la audiencia, contribuyendo que de una manera única a la comunicación de hechos, de ideas y de opiniones. Cada uno de estos tres géneros son importantes dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque nos van a mantener informados. La crónica muchas de las veces nos sirve incluso hasta como entretenimiento. El artículo de opinión, siempre es importante saber cuáles son las posturas para también nosotros poder tener un proceso de refutación. Esto es lo que hemos visto nosotros ahora en el tema de los textos periodísticos. Recuerde que cada uno de estos textos periodísticos, el género como tal, involucra que usted llegue a las personas con información que sea clara, que sea detallada, que sea importante, información concisa y veraz. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy, chicos. Recuerde que las instrucciones para que realice la actividad están dentro de las fichas. También recuerde que los tiempos que usted tiene para poder realizar, esta ficha está habilitada en el formulario hasta el viernes 6 de diciembre, las 10 de la noche. Si ustedes desean hacerlo de manera impresa o escrita, recuerde que tiene que mandar por correo, igual, hasta el viernes 6 de diciembre, las 10 de la noche. Es importante que si usted va a mandar el documento por correo, trate de hacerlo en PDF para que se pueda tener una mejor lectura de sus respuestas. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.